Javier Salazar vivía el sueño de muchos. A sus 50 años, era uno de los hombres más influyentes de España. Dueño de una de las mayores empresas de tecnología del país, su vida era un constante desfile de cenas lujosas, premios de reconocimiento y reuniones con las personalidades más poderosas del mundo. Todos lo veían como un visionario, un hombre que transformaba todo lo que tocaba en oro. Para el público, Javier era la imagen perfecta del éxito. Vivía en una mansión grandiosa en las afueras de Madrid, con jardines tan extensos que parecían sacados de una revista de arquitectura. Sin embargo, ese hogar era solo un reflejo de su riqueza, no de su felicidad. Dentro de esas imponentes paredes, la sensación de vacío crecía cada día, aunque Javier raramente tenía tiempo para darse cuenta de ello. Su esposa, Elena, y su hija Valeria eran poco más que sombras en su vida, y sus interacciones con ellas se habían vuelto superficiales. Todas las mañanas, Javier salía de casa antes de que Elena y Valeria se despertaran, conduciendo su lujoso coche deportivo directamente hacia la imponente sede de su empresa. Al cruzar la gran puerta de vidrio, era recibido por sus empleados con respeto y admiración, pero había algo que no podía evitar. El trabajo siempre venía primero. Incluso en los momentos en que su esposa intentaba hablar sobre la vida familiar, él desviaba la mirada hacia su teléfono, revisando correos electrónicos o actualizaciones del mercado. Elena, por su parte, había aprendido a aceptar esa distancia. Los intentos de reconectarse con su marido eran cada vez menos frecuentes. En las cenas de gala, sonreía para las cámaras, vestida con las prendas más caras, pero por dentro sabía que su matrimonio se estaba desmoronando. En las raras ocasiones en que Javier estaba en casa, apenas hablaba con Valeria. Las comidas en familia estaban llenas de un incómodo silencio, mientras él constantemente miraba su teléfono o mencionaba el próximo gran proyecto que estaba planeando. Valeria, su única hija, sentía de cerca el peso de la ausencia de su padre. Aunque había crecido rodeada de todo lo que el dinero podía comprar, lo que más deseaba era la atención de su padre. Pero en cada cumpleaños, fiesta escolar o evento importante, Javier siempre estaba atrapado en una reunión importante. Y la excusa siempre era la misma: es por el futuro de ustedes, estoy haciendo esto por nuestra familia. Una mañana, mientras Javier se preparaba para salir de casa, Elena intentó una vez más. «Javier, ¿podemos hablar?», dijo ella, intentando ocultar la frustración en su voz. Valeria ha estado muy extraña. Realmente creo que algo no está bien con ella. No ha estado comiendo bien, está siempre cansada. Javier, ya vestido con su traje, puso una mano en el hombro de su esposa, pero con un toque frío y distante. «Amor, sé que estás preocupada, pero estoy en medio de una negociación enorme. ¿Podemos hablar de esto el fin de semana?». Elena suspiró, ya conociendo la respuesta. «Claro, el fin de semana», repitió, sabiendo que el fin de semana de Javier rara vez incluía tiempo para la familia. Javier salió de casa sin notar la mirada desanimada de Elena o la cada vez más notable ausencia de Valeria en la mesa de la cena. Estaba en camino a la reunión más importante de su carrera. Al llegar al edificio de su empresa, fue inmediatamente rodeado por sus asesores y ejecutivos, todos ansiosos por discutir los detalles del acuerdo multimillonario que convertiría a su compañía en una líder global en el sector. Dentro de la sala de reuniones, Javier estaba en su elemento. Comandaba la atención de todos. Hablaba con confianza sobre los números y las estrategias. Sus colegas lo observaban con admiración, seguros de que estaban a punto de presenciar el momento en que Javier Salazar se convertiría en una leyenda en el mundo de los negocios. Fue en ese preciso momento cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa. Al principio lo ignoró, mientras revisaba los últimos detalles del contrato. Sin embargo, cuando miró el visor, vio el nombre de Elena. Su primera reacción fue de impaciencia. ¿Por qué insistía en llamar en un momento tan crucial? Con un gesto rápido, rechazó la llamada y volvió a hablar con los ejecutivos, su mente completamente enfocada en el negocio. Pero el teléfono volvió a sonar. Y otra vez. Con una expresión de frustración, Javier tomó el aparato y se alejó de la mesa. «Elena, estoy ocupado. Estoy en una reunión importante», dijo él, intentando mantener la voz tranquila. Del otro lado de la línea, la voz de Elena sonaba desesperada. «Javier, tienes que venir al hospital ahora. Valeria está muy enferma. Los médicos dijeron que es grave».
Javier guardó silencio por unos segundos, su mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Enferma? ¿Valeria? Apenas podía creerlo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente prestó atención a su hija? Elena, con la voz entrecortada, continuó. No saben con certeza qué tiene, pero Javier, por favor, ven. Ella te necesita. Javier miró alrededor de la sala de reuniones. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando su liderazgo, su decisión. El peso de la responsabilidad profesional sobre sus hombros era inmenso. Sabía que si se iba en ese momento, podría perder el contrato multimillonario. Pero algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo ignorando, lo hizo dudar. Yo voy. Estoy en camino, dijo, colgando el teléfono con la voz aún temblorosa. Informó rápidamente a sus ejecutivos que debían posponer la reunión, aunque sabía que eso no sería bien recibido. En el camino al hospital, por primera vez en mucho tiempo, Javier comenzó a reflexionar sobre sus decisiones. Su mente era una tormenta de pensamientos. ¿Cómo permitió que las cosas llegaran a este punto? Apenas conocía a su propia hija. Y ahora estaba enferma, gravemente enferma. El peso de sus ausencias, de todas las excusas vacías, cayó sobre él como un martillo. Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios, ¿les parece? Ellos no entenderán. Comenta hamburguesa en los comentarios. Solo los que llegan hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia. Siempre creyó que estaba construyendo un futuro para su familia, pero de repente se dio cuenta de que quizá estaba construyendo un abismo entre ellos. El camino al hospital parecía más largo que nunca. Javier, sentado en el asiento trasero de su lujoso auto, miraba hacia afuera, pero los paisajes de Madrid pasaban desapercibidos para él. Sus pensamientos estaban lejos, inmersos en un torbellino de culpa y arrepentimiento. La reunión que acababa de dejar era la mayor oportunidad de su vida profesional, pero por primera vez eso parecía pequeño en comparación con la preocupación que comenzaba a invadirlo. Siempre supo que su relación con Valeria era distante. A lo largo de los años, justificaba sus ausencias con la excusa de que estaba trabajando por el bien de la familia. Cada vez que faltaba a un evento escolar, un cumpleaños o incluso a simples comidas familiares, se convencía de que todo eso sería compensado por el confort financiero que les brindaba. Pero ahora, sentado en el auto camino al hospital, esa ilusión se desmoronaba rápidamente. Su hija lo necesitaba, y apenas sabía cómo estar presente. Cuando Javier finalmente llegó al hospital, fue recibido por Elena, cuyo rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y desesperación. Parecía haber envejecido años en solo unos días, y sus ojos cargaban una profunda tristeza. ¿Por qué tardaste tanto? La pregunta de Elena cortó el silencio entre ellos como una cuchilla fría. Javier abrió la boca para responder, pero no había justificación que pudiera aliviar el peso de su ausencia. Sabía que había perdido la confianza de ella hace mucho tiempo. Sin decir nada más, Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar por los pasillos del hospital. El sonido de los pasos resonaba en el suelo de mármol, aumentando la tensión en el aire. Javier la siguió en silencio, sintiendo el peso de cada paso que daba hacia lo desconocido. El olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas médicas hacían que el ambiente fuera opresivo, sofocante. Cuando llegaron a la habitación de Valeria, Javier dudó por un momento. Nunca había visto a su hija así, tan frágil, tan vulnerable. Valeria estaba acostada en la cama, rodeada de tubos y monitores que parpadeaban con sus signos vitales. El sonido del monitor cardíaco, con su constante pitido, parecía aumentar con cada segundo, como si marcara el tiempo que él había desperdiciado lejos de ella. Javier se acercó lentamente, el corazón pesado. Valeria parecía tan diferente de la joven llena de vida que él recordaba. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados, el cabello desordenado alrededor de su cabeza. Su respiración era irregular, y él sintió un nudo en la garganta al verla en ese estado. Estaba en un lugar tan lejano para él, y la culpa ahora era insoportable. «Elena, ¿qué pasó? ¿Qué tiene?» La voz de Javier apenas salió, como si tuviera miedo de la respuesta. Elena no lo miró. Permaneció de pie junto a la cama de su hija, sujetando su mano como si estuviera aferrada a la última esperanza. Tras un largo suspiro, finalmente habló. A Valeria le diagnosticaron anemia aplásica, una enfermedad rara y devastadora. Su voz se quebró al decir las palabras. Es una condición en la que la médula ósea deja de producir suficientes células sanguíneas. Su cuerpo está fallando, Javier.
Los médicos dijeron que sin tratamiento inmediato podría no sobrevivir. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué nadie me dijo nada antes? Su voz aumentaba de volumen a medida que el desespero crecía dentro de él. Elena finalmente se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas y una rabia reprimida. Nadie te dijo, Javier, lo intenté. Te llamé, te busqué, traté de avisarte, pero nunca estabas aquí. Nunca estuviste disponible para nosotros. Tu hija se estaba apagando frente a nuestros ojos, y tú estabas demasiado ocupado con tus reuniones, con tus contratos. Nunca lo viste, nunca escuchaste, nunca estuviste presente. Las palabras de Elena cayeron sobre Javier como una avalancha, aplastándolo con una fuerza implacable. Siempre supo en el fondo que descuidaba a su familia, pero nunca había sentido el impacto de una manera tan brutal. Ahora, su hija yacía en esa cama, luchando por su vida, y él ni siquiera sabía cómo la enfermedad había comenzado. ¿Qué dicen los médicos? ¿Hay alguna posibilidad de cura? La voz de Javier estaba rota y se obligó a preguntar, aunque temía la respuesta. Elena suspiró profundamente, tratando de controlar el temblor en su voz. Los médicos dijeron que hay un tratamiento, una posibilidad, pero es arriesgado. Ella necesita ser trasladada a una clínica especializada en Suiza. Tienen un centro avanzado para tratar este tipo de enfermedad, pero el tiempo está en nuestra contra. Valeria está cada vez más débil, y si no actuamos pronto... No necesitó terminar la frase. Javier entendió. Si no actuaban rápido, perderían a Valeria. Miró a su hija, su rostro marcado por el dolor y el cansancio. ¿Cómo pudo dejar que las cosas llegaran a este punto? Todo el dinero del mundo, todos sus logros, parecían insignificantes ante la fragilidad de su vida. Yo me encargaré de esto. Vamos a llevarla a Suiza, dijo más para sí mismo que para Elena. Voy a llamar a los médicos, organizar el transporte. Elena lo interrumpió, su voz ahora fría y amarga. Javier, ¿entiendes lo que esto significa? Tendrás que estar allí. Valeria te necesita. No puedes simplemente resolver esto con dinero y volver a tu mesa de reuniones. Esta vez, no. El corazón de Javier se encogió. Sabía que Elena tenía razón. Valeria lo necesitaba de una manera que ninguna reunión, ningún contrato, ninguna firma podría reemplazar. Pero, al mismo tiempo, sabía que si se iba ahora, si abandonaba el contrato multimillonario que estaba a punto de cerrar, todo su imperio podría derrumbarse. El conflicto dentro de Javier era casi palpable. Por un lado, la voz de Elena resonaba en su mente, recordándole todas las veces que había elegido el trabajo en lugar de la familia. Por otro lado, estaba el peso de su legado, el imperio que había pasado toda su vida construyendo, y la oportunidad de asegurar el futuro de la empresa con ese acuerdo millonario. Respiró hondo, luchando contra la confusión que invadía sus pensamientos. Yo necesito pensar. Solo necesito un poco de tiempo. Elena lo miró con incredulidad. ¿Tiempo? Javier, nuestra hija no tiene tiempo. Te necesita ahora. Pero Javier, incapaz de enfrentar su propia culpa, se dio la vuelta y salió de la habitación, con las palabras de Elena resonando en sus oídos. Recorrió los pasillos del hospital sintiéndose más perdido que nunca. Por primera vez en su vida, Javier Salazar, el hombre que siempre tuvo todas las respuestas, no sabía qué hacer. Al salir del hospital, el aire frío de la noche lo golpeó como un puñetazo. Se apoyó contra la pared, intentando controlar su respiración. Su teléfono sonó, y miró la pantalla. Era Álvaro, su mano derecha en la empresa. Con las manos temblorosas, Javier contestó. Álvaro, pospon la reunión. Yo no puedo ir mañana, no puedo. Colgó el teléfono y cerró los ojos, sintiendo la presión de una decisión imposible. Su hija lo necesitaba, pero el peso de años de decisiones equivocadas ahora exigía un sacrificio que nunca imaginó tener que hacer. Javier regresó al hospital al día siguiente, pero nada parecía diferente excepto la gravedad de lo que estaba en juego. La luz de la mañana entraba suavemente por las ventanas del pasillo, pero la oscuridad en su corazón permanecía. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero la voz del deber, la misma que lo había llevado al éxito, seguía gritando en su mente. Al entrar de nuevo en la habitación de Valeria, vio a Elena sentada al lado de la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Valeria seguía inconsciente, su piel pálida y su cuerpo frágil, como si la enfermedad estuviera drenando lo que quedaba de su juventud. A Javier apenas le resultaba soportable ver a su hija en ese estado,
pero también sabía que su presencia allí era ahora inevitable. Javier, comenzó Elena con la voz cargada de agotamiento, los médicos dijeron que tenemos poco tiempo. Si no la trasladamos a Suiza pronto, podemos perder la oportunidad del tratamiento. Él asintió en silencio, pero el peso de la responsabilidad seguía pesando sobre él. Al mismo tiempo que pensaba en Valeria, su mente seguía divagando hacia el contrato que había pospuesto. Cada hora que pasaba sin firmar esos papeles era una amenaza para el futuro de la empresa. Álvaro lo presionaba. Los inversores empezaban a cuestionar la ausencia de Javier y el clima de ansiedad en el mercado solo aumentaba. Sintiendo que el dilema se hacía más grande, Javier salió una vez más de la habitación, dejando a Elena sola con Valeria. Necesitaba aire, necesitaba claridad. Caminó por los pasillos, intentando alejar la presión que lo ahogaba. Se detuvo frente a una gran ventana, desde donde se veía el estacionamiento abajo. Allí vio a familias llegar y salir, padres preocupados, niños corriendo, y todo lo que parecía simple y normal para ellos le parecía imposible a él. Su mente estaba dividida. Si elegía acompañar a Valeria a Suiza, perdería la oportunidad de cerrar el mayor negocio de su vida. Años de trabajo, sacrificios, noches sin dormir, todo podría derrumbarse en cuestión de días. Pero si elegía quedarse y cerrar el contrato, la única cosa que podría perder sería irreparable, su hija. Y entonces, mientras miraba por la ventana, su teléfono sonó. El nombre de Álvaro apareció en la pantalla. Dudó por un momento antes de contestar. Javier, tenemos un problema, dijo Álvaro, directo al grano. Los inversores están empezando a preocuparse, estamos recibiendo correos y llamadas y el ambiente está tenso. Necesitamos que estés aquí, no podemos seguir posponiendo el contrato. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que esta llamada iba a llegar. La presión aumentaba con cada minuto y el tiempo se estaba agotando, tanto para Valeria como para la empresa. Yo no puedo ir ahora, Álvaro. Álvaro, respondió él, con la voz entrecortada. Mi hija está muy enferma, puede que no sobreviva. Del otro lado de la línea, Álvaro guardó silencio por unos segundos. Javier pudo escuchar el sonido de una respiración pesada, como si el propio Álvaro estuviera tratando de asimilar la gravedad de la situación. Lo entiendo, Javier, dijo Álvaro finalmente, pero ¿sabes lo que esto significa para la empresa? Si perdemos este contrato, todo el imperio que construiste podría empezar a desmoronarse. Estamos hablando de cientos de empleos, de tu reputación, de todo el futuro de Salazar Tech. Esas palabras resonaron dentro de Javier como una sentencia. Miró hacia el horizonte, intentando encontrar alguna solución mágica que equilibrara a ambos lados, pero sabía que en algún momento tendría que elegir. Después de colgar la llamada, Javier regresó a la habitación de Valeria. Se acercó a la cama, observando de cerca a su hija. El monitor cardíaco mostraba latidos débiles e irregulares, y su respiración era ligera, casi imperceptible. Las lágrimas se formaron en los ojos de Javier mientras tomaba la mano de Valeria, algo que no había hecho en años. Lo siento, susurró con la voz llena de arrepentimiento. Debí haber estado aquí antes. Yo te fallé. Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Aunque estaba dolida, sabía que en ese momento Javier estaba enfrentando la verdad. Pero las palabras de disculpa ya no eran suficientes. Valeria no necesitaba promesas, necesitaba acción. «Puedes arreglar esto, Javier», dijo Elena, acercándose a él. «Aún hay tiempo. Puedes estar a su lado, pero tienes que hacerlo ahora. Olvídate de la empresa, olvídate del contrato, ella te necesita». Javier sabía que Elena tenía razón, pero la decisión no era tan simple. El peso del imperio que había construido estaba sobre sus hombros, y la idea de ver todo desmoronarse lo aterrorizaba. Había sacrificado tanto para llegar a donde estaba, y ahora el destino le pedía que eligiera entre el éxito y el amor por su hija. Se levantó bruscamente, sin decir una palabra, y salió de la habitación, su mente en caos. Mientras caminaba por los pasillos, sintió una oleada de pánico. No sabía qué hacer. Nunca, en toda su vida, se había sentido tan perdido. La decisión que estaba a punto de tomar podría destruir todo lo que había construido, o destruir la última oportunidad de salvar a su hija. En el pasillo, Javier se apoyó en la pared y cerró los ojos. El sonido distante de las máquinas y los pasos de los médicos y enfermeras llenaba el silencio a su alrededor. Por primera vez, sintió el peso de la realidad. No era posible tenerlo todo. Respiró hondo y tomó el teléfono una vez más. Llamó a Álvaro. «Álvaro,
Cierra el contrato sin mí. No puedo ir. Colgó antes de que su amigo pudiera responder y al hacerlo sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que eso significaba el inicio de un colapso en su empresa, pero en ese momento lo único que importaba era Valeria. Con el corazón acelerado, Javier volvió a la habitación de su hija, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Había abandonado el mayor contrato de su vida para estar al lado de Valeria. Y mientras miraba el rostro pálido de su hija, supo que por primera vez en mucho tiempo había tomado la decisión correcta, aunque las consecuencias fueran devastadoras. El silencio en la habitación de Valeria era casi ensordecedor. El sonido rítmico y suave del monitor cardíaco rompía el vacío, pero la tensión en el aire era palpable. Javier se sentó junto a la cama, su mente aún intentando procesar lo que acababa de hacer. Había sacrificado el futuro de su empresa, el mayor negocio de su vida, todo para estar allí, al lado de su hija. Pero mientras observaba a Valeria, tan frágil e indefensa, sabía que no había otra opción. Elena entró en la habitación. Su expresión revelaba una mezcla de sorpresa y alivio. Ella esperaba que Javier erigiera el contrato, como siempre lo hacía. Pero algo en sus ojos, ahora, parecía diferente. Había dolor, sí, pero también había un rastro de esperanza, algo que no veía desde hacía años. «Elegiste quedarte», murmuró, como si aún intentara creer en las palabras que salían de su boca. Javier no pudo responder de inmediato, simplemente asintió sin apartar la vista de Valeria. El peso de su decisión, aunque correcto, seguía siendo abrumador. «Ella me necesita», fue lo único que pudo decir. Su voz era baja, casi un susurro, pero había una nueva determinación en ella. Elena se sentó junto a él, ambos en silencio, observando a su hija. Los minutos parecían alargarse, mientras los dos padres observaban el monitor cardíaco, cada latido una recordatoria de que el tiempo se estaba acabando. El tratamiento debía comenzar pronto, y tenían que tomar una decisión rápida sobre el traslado a Suiza. «Los médicos ya están preparando los papeles para la transferencia», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Dijeron que cada minuto cuenta. Si no actuamos ahora, podríamos perder la oportunidad de salvarla». Javier cerró los ojos por un momento, absorbiendo lo que acababa de escuchar. Sabía que el tiempo corría, pero la ansiedad le impedía pensar con claridad. La decisión de abandonar el contrato aún pesaba sobre sus hombros, y el miedo de perder tanto la empresa como a su hija comenzaba a asfixiarlo. Yo me encargaré de esto», dijo de repente, levantándose de la silla. «Voy a asegurarme de que todo esté listo para el viaje. Valeria recibirá el mejor tratamiento posible. Yo no voy a fallarle de nuevo». Elena lo observó mientras Javier salía de la habitación, con el rostro aún cargado de culpa e incertidumbre. Sabía que él estaba tratando de redimirse, pero también sabía que el proceso sería doloroso, tanto para él como para ella. Se habían distanciado tanto a lo largo de los años que ahora, incluso en un momento de crisis, aún había una distancia entre ellos. Javier caminaba por los pasillos del hospital con pasos rápidos y decididos. Por primera vez, estaba dispuesto a usar todo su poder e influencia para algo más que negocios. Su enfoque estaba completamente en Valeria. Hizo varias llamadas organizando la transferencia, hablando con médicos y especialistas en Suiza. Cada palabra que decía llevaba la urgencia de un padre desesperado por salvar a su hija. Sin embargo, mientras hablaba con el hospital en Suiza, Javier se enfrentó a la realidad de que ni todo el dinero ni el poder que tenía podían garantizar una cura. Los médicos fueron honestos, el tratamiento era arriesgado y las probabilidades de éxito no eran altas. La anemia aplásica era una enfermedad impredecible y Valeria estaba en una etapa avanzada. Incluso con el mejor equipo médico del mundo, las probabilidades no estaban a su favor. Cuando Javier colgó el teléfono, el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. Por primera vez en su vida estaba completamente fuera de control. Todo el dinero, todas las conexiones, todos los recursos que había acumulado a lo largo de los años parecían inútiles ante la fragilidad de la vida de su hija. Regresó a la habitación de Valeria, pero antes de entrar se detuvo en el pasillo. Se apoyó contra la pared, respirando hondo, tratando de encontrar algo de fuerza dentro de sí para enfrentar lo que venía. Estaba aterrorizado. ¿Cómo podía él, el hombre que siempre controlaba todo, sentirse tan impotente ahora? Elena salió de la habitación y lo encontró allí, apoyado en la pared con el rostro pálido. «Javier», lo llamó suavemente.
Él levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo y desesperación. ¿Y si no funciona, Elena? ¿Y si la pierdo? Elena se acercó a él, con los ojos también llenos de tristeza, pero con una calma que Javier no lograba comprender. Ya tomaste tu decisión, Javier. Estás aquí, y eso es lo que importa. Haremos todo lo que podamos, pero tienes que aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control. Él guardó silencio, luchando contra la realidad que ella acababa de exponer. Odiaba la idea de no tener control, de no poder garantizar la seguridad de Valeria, pero al mismo tiempo, sabía que Elena tenía razón. La vida de Valeria estaba ahora en manos de los médicos, y de algo mucho más grande que él. Con la transferencia finalmente organizada, partieron hacia Suiza al día siguiente. El vuelo fue tenso y silencioso, con Javier sosteniendo la mano de Valeria durante todo el trayecto. No sabía si ella podía sentir su presencia, pero necesitaba creer que sí. Necesitaba creer que de alguna manera su presencia allí haría la diferencia. Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios, ¿les parece? Ellos no entenderán. Comenta Brigadeiro en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia. Cuando llegaron a la clínica, los médicos rápidamente tomaron el control. Javier y Elena se quedaron a un lado, observando mientras el equipo médico comenzaba a preparar a Valeria para el tratamiento. Era un proceso doloroso para ambos padres, ver a su hija siendo trasladada de una máquina a otra, conectada a más tubos y dispositivos, pero sabían que esa era su única oportunidad. En los días que siguieron, Javier pasó la mayor parte del tiempo en el hospital. Rechazaba cualquier llamada de Álvaro o de la empresa, ignoraba por completo las noticias sobre el inminente colapso de su compañía. Lo único que importaba era a Valeria. Estaba junto a ella todas las mañanas, sosteniendo su mano, hablándole, pidiéndole disculpas por todos los años en los que había fallado como padre. «Estoy aquí ahora, Valeria», le susurraba. «Te prometo que no me voy a ir». Pero por dentro, el miedo seguía consumiéndolo. Con cada día que pasaba, las incertidumbres aumentaban. Los médicos no ofrecían garantías, y el progreso de Valeria era lento e incierto. Javier apenas podía dormir o comer, la ansiedad lo devoraba por dentro. Había elegido estar allí, pero ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, y el peso era aplastante. Sin embargo, incluso en medio del miedo y la incertidumbre, algo comenzó a cambiar dentro de Javier. Se dio cuenta de que por primera vez en años, estaba verdaderamente presente para alguien a quien amaba. No se trataba solo de controlar el resultado, de ganar o perder. Se trataba de estar allí, de brindar apoyo, de ser el padre que Valeria siempre había querido y que él había fallado en ser durante tanto tiempo. Y al ver a su hija luchar por su vida, Javier entendió que la verdadera redención no estaba en el éxito, en el poder o en el dinero. Estaba en el amor que había redescubierto, aunque fuera demasiado tarde. Los días en la clínica en Suiza se alargaban como una interminable prueba de paciencia y resistencia. Javier, sentado junto a la cama de Valeria, observaba a su hija dormida, conectada a una serie de aparatos médicos. El suave bip de los monitores llenaba el silencio, mientras Javier luchaba contra la ansiedad que oprimía su pecho a cada minuto. Los médicos hacían visitas regulares, actualizando a los padres sobre el progreso de Valeria. El tratamiento continuaba, pero los resultados eran lentos e inciertos. Javier escuchaba cada palabra con atención, pero por dentro se sentía a la deriva, atrapado en un mar de incertidumbres. Nada en su vida lo había preparado para esta sensación de impotencia. Había pasado los últimos años construyendo su imperio, creyendo que podía controlar todo a su alrededor. Pero ahora, por primera vez, se veía incapaz de asegurar el futuro de alguien a quien amaba. Y esa realización lo estaba destruyendo lentamente. Una mañana, Javier estaba sentado solo en la pequeña sala de espera de la clínica. Elena había salido a hablar con los médicos, y él finalmente se permitió un momento de reflexión. Desde que había abandonado el contrato millonario, lo único que ocupaba su mente era Valeria. Sin embargo, la realidad que había estado evitando finalmente lo alcanzó. La empresa estaba en colapso. Sus ausencias prolongadas, sumadas a la presión de los inversores y la falta de liderazgo en un momento crítico, estaban derrumbando todo lo que había construido. Había recibido varios mensajes de Álvaro, advirtiéndole sobre el declive de Salazar Tech. Los accionistas estaban furiosos y los rumores sobre una posible adquisición hostil comenzaban a circular.
Su reputación en el mercado, antes intocable, ahora estaba en juego. Javier sabía que había llegado a su límite. Si no regresaba a España para intentar salvar lo que quedaba de su empresa, lo perdería todo. Sin embargo, cada vez que miraba a Valeria, la idea de dejarla era insoportable. ¿Cómo podía, una vez más, priorizar los negocios sobre la familia, después de todo lo que había prometido? Elena entró en la sala, con una expresión grave. Los médicos dijeron que las próximas semanas serán cruciales. Si Valeria responde bien al tratamiento, hay una posibilidad, pero aún es muy pronto para celebrar. Javier asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Cada día parecía un paso hacia lo desconocido, y comenzaba a preguntarse si alguna vez vería a su hija completamente recuperada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente. Era Álvaro. Javier dudó, pero contestó. Del otro lado de la línea, la voz de Álvaro sonaba urgente y preocupada. Javier, no tenemos más tiempo. La empresa se está desmoronando. Los accionistas están listos para votar por la venta. Si no regresas ahora, lo perderemos todo. No hay otra opción. El corazón de Javier se aceleró. Sabía que Álvaro tenía razón. Si no hacía algo, su empresa sería destruida. Todo por lo que había trabajado toda su vida estaba a punto de desaparecer. Pero, al mismo tiempo, no podía simplemente abandonar a Valeria ahora. Elena, que observaba la expresión de Javier mientras escuchaba a Álvaro, se acercó lentamente. Cuando él colgó, ella lo miró a los ojos, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. «Tienes que volver, ¿verdad?», preguntó con un tono suave pero firme. No había enojo ni reproche en su voz, solo una aceptación resignada. Javier suspiró, sintiendo el peso de la culpa intensificarse. «Ellos me necesitan. Si no regreso ahora, todo lo que construí se perderá». Elena se acercó y tomó su mano. «Javier, sé lo mucho que significa tu empresa para ti. Sé que has trabajado duro para llegar a donde estás, pero también sé que Valeria te necesita. Siempre te ha necesitado. Y ahora, más que nunca». Javier cerró los ojos, el dolor en su pecho volviéndose casi físico. Estaba atrapado entre dos mundos, el imperio que había pasado toda su vida construyendo y la hija a la que había descuidado durante años. Y ahora, ambos estaban al borde del colapso. «No sé qué hacer», admitió con la voz quebrada. «Si regreso, puedo salvar la empresa, pero ¿y Valeria? ¿Y si la pierdo?». Elena apretó su mano con más fuerza. «Valeria sabe que estás aquí por ella, y eso ya es más de lo que ha tenido en años. Si necesitas irte, lo entenderé, pero debes saber que ella te necesita tanto como la empresa, tal vez incluso más». Las palabras de Elena resonaban en la mente de Javier mientras se levantaba de la silla y caminaba de regreso a la habitación de Valeria. Se acercó a la cama, observando a su hija respirar con dificultad, pero aún luchando. Sostuvo su mano con delicadeza, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Si elegía salvar su empresa, podría perder a su hija para siempre. Pero si se quedaba, todo el legado que había construido podría desaparecer. Mirando a Valeria, tan frágil e indefensa, Javier finalmente entendió que la verdadera riqueza no estaba en los negocios o en el éxito financiero. Estaba allí, en esa cama, en la vida que había descuidado durante tanto tiempo. Respiró hondo y tomó su decisión. «No voy a irme a ningún lado», susurró a Valeria con la voz llena de emoción. «Te elijo a ti». En ese momento, Javier sintió una paz interior que no había sentido en años. Finalmente había tomado la decisión correcta, aunque eso significara perderlo todo, porque al final lo que importaba no era la empresa ni el éxito, sino el amor que sentía por su hija. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. El aire en la clínica suiza estaba cargado de tensión y expectativas. Javier, ahora decidido a quedarse al lado de Valeria, sentía el peso de su decisión, pero también una extraña sensación de paz. Finalmente, había hecho lo correcto. Las semanas de tratamiento habían sido intensas y las incertidumbres eran constantes. Cada nuevo día, los médicos traían actualizaciones que oscilaban entre la esperanza y la preocupación. Valeria seguía en estado crítico y todos los esfuerzos por estabilizarla estaban al límite de la medicina moderna. Javier pasaba horas al lado de la cama de su hija, observando cada respiración, cada movimiento involuntario, como si eso pudiera darle algún control sobre su destino. Le hablaba a Valeria, contándole historias de su pasado, momentos en los que era joven y soñaba con construir un imperio.
compartía partes de su vida que ella nunca había conocido. Entre las historias de éxito, también confesaba sus errores. Pasé tanto tiempo pensando que el éxito era lo único que importaba, decía en un tono suave, sosteniendo su mano. Pensé que lo estaba haciendo por ti y por tu madre, pero ahora veo que me perdí en el camino. Nunca te di la atención que merecías, Valeria, y por eso, perdóname. Valeria, aún inconsciente, no respondía, pero Javier necesitaba creer que de alguna manera ella podía escucharlo. El peso de la culpa y la redención llenaba el silencio entre los latidos del monitor cardíaco. Elena siempre estaba cerca, observando a su marido desde lejos. Sabía que esa era una batalla interna que Javier necesitaba enfrentar solo. Y a pesar de todo el dolor del pasado, sentía que él, finalmente, estaba intentando corregir sus errores. Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios, ¿les parece? Ellos no entenderán. Comenta familia en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia. A la mañana siguiente, los médicos llegaron con una noticia que hizo que el corazón de Javier y Elena se detuviera por un instante. El estado de Valeria está lo suficientemente estable como para intentar el tratamiento definitivo, dijo el Dr. Keller, el especialista que había seguido todo el caso. Pero tenemos que ser realistas. Este es un procedimiento de alto riesgo. Hay una posibilidad de que funcione, pero también una posibilidad de que su cuerpo no reaccione bien. Elena apretó la mano de Javier con fuerza, sintiendo el pánico crecer dentro de ella. ¿Qué pasará si no reacciona bien?, preguntó con la voz temblorosa. El médico los miró con seriedad, pero también con compasión. Si el tratamiento no funciona, Valeria podría no sobrevivir. Es un riesgo que debemos estar preparados para enfrentar. Esas palabras golpearon a Javier como una puñalada en el corazón. Había elegido quedarse al lado de su hija, pero ahora enfrentaba su mayor miedo, la posibilidad de perderla para siempre. El dinero, el poder, las conexiones, todo eso ya no importaba. Lo único que podía hacer era confiar en los médicos y por primera vez dejar de lado la ilusión de control. El procedimiento estaba programado para la tarde, y el ambiente en el hospital se volvió una mezcla de nerviosismo y expectativa. Javier y Elena permanecieron al lado de Valeria, hablándole, susurrándole palabras de amor y esperanza. Sabían que Valeria estaba a punto de enfrentar la mayor lucha de su vida, y lo único que podían hacer era estar allí para ella. Horas antes del inicio del tratamiento, Javier sintió una oleada de emoción que ya no podía contener. Se acercó a Valeria, se inclinó para besar su frente y, con la voz temblorosa, le dijo: «Sé que eres fuerte, hija mía, sé que vas a luchar, y yo estaré aquí, siempre, pase lo que pase. Si pudiera cambiar lugares contigo, lo haría, pero todo lo que puedo hacer ahora es prometerte que, sin importar lo que suceda, siempre tendrás mi amor». Elena, a su lado, lloraba en silencio, aferrándose a la mano de su hija, como si su propia vida dependiera de ello. Sabía que ese momento era crucial, que la fe y la esperanza eran todo lo que les quedaba. Cuando los médicos entraron para preparar a Valeria para el procedimiento, Javier y Elena fueron llevados a una sala de espera. Las próximas horas serían las más largas de sus vidas. Javier no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, tratando de suprimir la avalancha de emociones que lo consumía. El miedo a lo desconocido, la incertidumbre del futuro, el arrepentimiento por todos los años perdidos, todo se mezclaba dentro de él. Mientras caminaba por la sala de espera, pensaba en su empresa. Era casi seguro que el colapso ya había comenzado. Los últimos mensajes de Álvaro, llenos de desesperación, confirmaban lo inevitable. Salazar Tech, el imperio que había construido con tanto esfuerzo, se estaba desmoronando. Y en ese momento, a Javier no le importaba. Lo único que importaba ahora era Valeria. El tiempo parecía arrastrarse. Cada minuto en la sala de espera era una eternidad. Javier miraba a Elena y veía en ella el mismo silencio desesperado, la misma lucha interna por mantener viva la esperanza. Ambos sabían que estaban al borde de un precipicio y que cualquier noticia podría cambiar sus vidas para siempre. Finalmente, tras horas de angustia, el Dr. Keller entró en la sala, su expresión seria y cansada. Javier y Elena se levantaron de inmediato con el corazón acelerado. «El procedimiento ha terminado», comenzó el médico. «Valeria está estable por ahora». Esas palabras trajeron un breve alivio, pero también una terrible incertidumbre. Por ahora.
Sabían que el estado de Valeria aún era frágil y que los próximos días serían cruciales. Su cuerpo ha respondido bien al tratamiento inicial, continuó el Dr. Keller, pero necesitamos monitorearla de cerca durante las próximas 48 horas. Si se mantiene estable durante ese periodo, las posibilidades de recuperación aumentarán significativamente. Pero es importante que entiendan que aún estamos en terreno incierto. Javier sintió una mezcla de alivio y miedo. Era como si hubieran dado un paso adelante, pero aún estaban al borde del abismo. Miró a Elena, quien cerró los ojos en un gesto de oración silenciosa. Ambos sabían que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Los dos regresaron a la habitación de Valeria, donde ahora descansaba, rodeada por los equipos que monitoreaban cada aspecto de su salud. Javier se sentó junto a ella, tomando su mano con delicadeza. «Te prometí que estaría aquí», le susurró, «y cumpliré esa promesa, no importa lo que pase». Elena, sentada al otro lado de la cama, miró a Javier con una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez en años sentía que él estaba verdaderamente presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las próximas 48 horas serían una prueba de fe, paciencia y amor. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier sabía que estaba exactamente donde debía estar. Las horas que siguieron al procedimiento de Valeria estuvieron cargadas de una ansiedad silenciosa. Javier y Elena permanecieron en la habitación junto a su hija, observando atentamente cada bip de las máquinas, cada pequeño movimiento que ella hacía. El monitor cardíaco parecía marcar el tiempo de manera diferente para ellos, contando cada segundo de esperanza y miedo. Los médicos habían sido claros, las próximas 48 horas serían cruciales. Javier sabía que no podía hacer nada más que esperar, algo que siempre había odiado. Era un hombre de acción, alguien que resolvía problemas, pero en ese momento estaba a merced del destino. Su imperio, construido a lo largo de décadas, parecía ahora tan insignificante. Los mensajes de Álvaro seguían llegando a su teléfono, pero Javier ya no los abría. Sabía que su empresa se estaba desmoronando, que los accionistas probablemente habían votado a favor de la venta, que su reputación estaba siendo destruida. Pero, por primera vez en su vida, no le importaba nada de eso. Lo único que importaba era Valeria. Elena, al lado de Javier, observaba a su hija, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no le quedaban fuerzas para derramar más lágrimas. El desgaste emocional de las últimas semanas había agotado todas sus reservas. Aún así, permanecía allí, firme, sosteniendo la mano de Valeria, susurrándole palabras de aliento, como si su voz pudiera de alguna manera guiar a su hija de vuelta a la salud. Finalmente, después de lo que parecieron días enteros, el Dr. Keller entró en la habitación, con una expresión neutra, pero ligeramente más optimista que antes. Javier se levantó de inmediato, sintiendo su corazón acelerarse. «El estado de Valeria está estable», dijo el médico, con una calma que Javier estaba desesperado por interpretar como una buena señal. «Sus signos vitales se han mantenido consistentes durante la noche, y eso es una buena indicación. Pero aún debemos seguir monitoreándola en las próximas horas. Si continúa así, las posibilidades de recuperación aumentarán significativamente». Javier sintió una ola de alivio inundar su cuerpo. Era como si un peso gigantesco hubiera sido retirado de sus hombros. Elena cubrió su rostro con las manos, dejando escapar un suspiro de esperanza. Aunque todavía había incertidumbres, esa pequeña victoria era justo lo que necesitaban para seguir creyendo. «¿Puedo hablar con ella?», preguntó Javier con la voz entrecortada. El Dr. Keller asintió. «Todavía está débil, pero puede escucharlos. No hay garantías de que responda de inmediato, pero su presencia es importante para su recuperación». Javier se acercó a la cama, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba a Valeria. Parecía un poco más colorada que en las horas anteriores, y su respiración era más regular. Se inclinó y con un toque suave tomó su mano, como si temiera lastimarla. «Valeria», susurró tratando de contener la emoción que lo desbordaba. «Estoy aquí, sé fuerte, hija mía. Estoy aquí, y no me iré a ninguna parte». Esperó una reacción, cualquier señal de que ella podía escucharlo. La sala quedó en silencio durante unos segundos, que parecieron horas, hasta que algo sucedió. Los dedos de Valeria se movieron levemente bajo la mano de Javier. Se quedó inmóvil por un momento, pensando que tal vez había sido su imaginación, pero luego lo sintió nuevamente.
Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero para Javier fue como si Valeria hubiera gritado que estaba luchando, que estaba volviendo. «Está reaccionando», dijo él, volviéndose hacia Elena con los ojos llenos de esperanza. Elena se acercó rápidamente, su mano temblaba al tocar el brazo de su hija. «Valeria, ¿puedes escucharnos?», preguntó con una voz llena de emoción. Valeria no respondió con palabras, pero sus ojos comenzaron a moverse bajo sus párpados cerrados, como si estuviera luchando por despertar. Javier y Elena contuvieron la respiración mientras observaban los primeros signos de que su hija, de hecho, estaba respondiendo al tratamiento. El Dr. Keller, observando la escena, mantuvo su postura profesional, pero incluso él parecía un poco más relajado. «Esto es una buena señal», dijo. «Su cuerpo está comenzando a responder. Debemos seguir monitoreándola de cerca, pero esto es alentador». Javier sintió una lágrima rodar por su mejilla, algo que rara vez permitía. No podía creer que, después de todo, había una posibilidad real de que Valeria pudiera recuperarse. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Valeria siguió mostrando pequeños signos de mejoría. Cada gesto o movimiento era una victoria monumental para sus padres. El Dr. Keller insistía en que mantuvieran la calma, que aún era temprano para celebraciones, pero la esperanza en el corazón de Javier y Elena crecía con cada momento. Días después, Valeria abrió los ojos por primera vez. Javier estaba sentado junto a la cama, sosteniendo su mano como siempre lo hacía, cuando vio que los párpados de su hija se levantaban lentamente. Su corazón se aceleró y apenas pudo contener la alegría. «¿Valeria?», llamó con voz vacilante y temblorosa. Los ojos de Valeria, aún pesados por el cansancio, se enfocaron lentamente en el rostro de Javier. Parpadeó varias veces, como si se estuviera ajustando a la luz y al entorno que la rodeaba. Cuando finalmente habló, su voz era débil, pero estaba llena de vida. «¿Papá?», susurró, mirándolo con una mezcla de confusión y alivio. Javier sintió su corazón estallar de emoción. Se inclinó más cerca, sosteniendo su mano con más firmeza, como si temiera que ella pudiera desaparecer nuevamente. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, no me iré a ninguna parte». Elena, que estaba al otro lado de la sala, corrió hacia la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás bien, mi ángel?». Estábamos tan preocupados. Valeria parpadeó algunas veces más, tratando de procesar todo. Aún parecía débil y confusa, pero el hecho de estar consciente era todo lo que importaba para Javier y Elena. Me siento rara», dijo ella, con una voz suave y vacilante. «Pero estoy aquí». Esas palabras fueron la confirmación que Javier necesitaba. Valeria estaba allí, viva, luchando por regresar al mundo que casi había perdido. Y por primera vez en meses sintió que todo estaría bien. Las semanas que siguieron a la recuperación de Valeria trajeron una mezcla de alivio y renacimiento para Javier y Elena. Cada día Valeria se fortalecía un poco más, su piel recuperaba su tono saludable y su voz, antes débil y vacilante, ahora resonaba en la habitación con más vigor. Aún estaba lejos de estar completamente curada, pero el cambio en su estado físico era un milagro que Javier nunca dejaría de agradecer. Las 48 horas críticas habían pasado, y con el tiempo, los médicos confirmaron que Valeria estaba respondiendo bien al tratamiento. Lo peor parecía haber quedado atrás. Javier, sentado junto a la cama de su hija todos los días, sentía que, finalmente, su vida había tomado el rumbo correcto. Había perdido tanto a lo largo de los años, la conexión con su hija, la confianza de Elena, y ahora su empresa, pero la lucha de Valeria le había mostrado lo que realmente importaba. Elena también estaba al lado de su hija, observándola con un orgullo silencioso. Aunque la relación entre ella y Javier aún estaba lejos de ser lo que alguna vez fue, había un nuevo respeto entre ambos. La crisis sacó lo mejor de cada uno, revelando una resiliencia que ni siquiera sabían que tenían, y sobre todo, trajo a Javier de vuelta a su familia. Cuando Valeria fue dada de alta de la clínica para continuar su recuperación en casa, la despedida del hospital fue emotiva. Javier se aseguró de agradecer personalmente al Dr. Keller y a todo el equipo médico. Sabía que sin ellos, Valeria tal vez no habría sobrevivido. De regreso a España, el mundo alrededor de Javier había cambiado drásticamente. Su empresa, como él había previsto, estaba en colapso. Las noticias de una adquisición hostil se habían difundido, y Salazar Tech, que un día fue su imperio, estaba ahora en manos de otros inversionistas.
Álvaro, que había hecho todo lo posible por mantener la empresa a flote, estaba devastado, pero Javier no sentía rabia. Había tomado la decisión consciente de priorizar a su familia, y ahora, aun viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba, no se arrepentía. Sentado en la sala de estar de su casa, al lado de Valeria y Elena, Javier reflexionaba sobre el nuevo rumbo que estaba tomando su vida. Por primera vez en muchos años, no sentía la constante presión de ser el mejor, de estar en la cima, de ganar más y más. Había elegido algo mucho más valioso. Valeria, sentada a su lado, miró a su padre con una expresión serena. «Papá, nunca te agradecí por estar a mi lado. Sé que perdiste mucho por mí». Javier negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «No perdí nada, hija mía. De hecho, gané todo lo que siempre necesité, solo que no lo sabía antes». Valeria sonrió y tomó la mano de su padre. «Me alegra que hayas elegido quedarte, papá. Eso significa mucho para mí». Javier la miró, sintiendo el peso de todas las promesas rotas a lo largo de los años, pero al mismo tiempo sentía una paz al saber que, en los momentos más importantes, finalmente había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras Javier caminaba por los jardines de su casa, respiró hondo, sintiendo el aire fresco y permitiéndose pensar en el futuro. No en el futuro corporativo que alguna vez dominó sus pensamientos, sino en el futuro con su familia. Valeria aún tenía un largo camino de recuperación por delante, pero él sabía que era fuerte y que juntos enfrentarían cualquier desafío que surgiera. También sabía que su vida profesional necesitaría una nueva dirección. Salazar Tech ya no existía como antes, pero Javier no estaba preocupado. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en contratos o adquisiciones, sino en las conexiones humanas, en estar presente para quienes amaba. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos de reconciliación. Valeria, ahora recuperándose en casa, comenzó a planear sus próximos pasos. Inspirada por su propia experiencia, les reveló a Javier y Elena su deseo de crear una fundación para ayudar a niños con enfermedades raras, ofreciendo apoyo financiero y emocional a las familias que enfrentaban las mismas dificultades que ellos habían vivido. «Quiero marcar la diferencia, papá», dijo, con sus ojos brillando de determinación. «Así como los médicos hicieron por mí, quiero ayudar a que otras personas tengan la misma oportunidad de luchar». Javier sintió un inmenso orgullo crecer en su pecho. La hija a la que había descuidado durante tantos años ahora se convertía en una joven fuerte y decidida. «Y te apoyaré en cada paso de este camino», respondió conmovido. «Todo lo que necesites estaré a tu lado». Valeria sonrió. «Lo sé». Con el apoyo de Javier y Elena, Valeria comenzó a transformar su visión en realidad. Formó un equipo, empezó a planear eventos de recaudación de fondos y pronto atrajo la atención de los medios. La historia de su recuperación y la dedicación de Javier como padre conmovió a todos. Él, que antes era visto como un magnate implacable, ahora era reconocido por su valentía al poner a su familia en primer lugar. Mientras la fundación crecía, Javier también empezó a pensar en su propio futuro. No quería volver al mundo empresarial como antes, pero sabía que aún podía hacer la diferencia. Con la experiencia que tenía, decidió dedicarse a la consultoría, ayudando a jóvenes empresarios a encontrar el equilibrio entre el éxito profesional y personal, algo que él mismo había aprendido de la manera más difícil. El nombre Salazar, que antes estaba asociado al poder corporativo, ahora se convertía en un símbolo de resiliencia, superación y amor. Javier sabía que el camino hasta allí había sido arduo, pero también comprendía que era solo el comienzo de una nueva etapa. Esa noche, mientras Javier, Elena y Valeria cenaban juntos, miró a su familia con un sentimiento de plenitud que nunca había experimentado antes. Por primera vez en muchos años, estaba realmente en paz y agradecido por la familia que tenía.